Bien, buenos días muchachos. En esta oportunidad lo que tenemos como tema es la senectud. Bien, recordemos que a las clases pasadas habíamos hecho lo que es desarrollo humano. Habíamos pasado, recuerden, por lo que es la prenatal, la infancia, la niñez, adolescencia y lo último que hicimos fue la adultez. ¿Sí? La adultez temprana, que sería pues desde los aproximadamente 25 años hasta los 40, y la adultez madura ya, que sería a partir de los 40 hasta los 60 años. Ahora la senectud comienza desde los 60 aproximadamente, ¿no? Hasta los años en adelante, ¿no? Hasta que llegue pues el final de la vida del ser humano. Bien, acá tenemos algunos aspectos en esta etapa, ¿no? De la senectud, para hablar de los ancianos, los viejitos, abuelitos, como quieran de repente mencionarlos, ¿no? Calificarlos. Bien, sobre esto vamos a ir hablando también sobre esos calificativos que se le dan a las personas de 60 años para adelante, más o menos, ¿no? Por qué es que se usa ciertos calificativos o por qué es que no se les quiere dar ciertos calificativos a las personas de esta edad. Bien, veamos por ejemplo en el plano físico, ¿no? El aspecto físico. Leemos aquí. Dice, él se refiere a la declinación de las capacidades físicas y motoras, ¿no? Veamos que en los casos de los abuelitos, que suelen tener ciertas deficiencias, ¿no? Ya que comienzan a manifestarse en su aspecto físico, motor, ¿no? Cuando hablamos de aspectos físicos o capacidades físicas y motoras, nos referimos pues a aquellas actividades mecánicas, sobre todo, que uno suele hacer siempre, ¿no? En su trabajo, en la vida diaria. Para los abuelitos de esta edad, pues ya no va a ser tan factible, ¿no? Ya van a tener bastante dificultad para poder realizarlas. Ahí podemos ver pues casos como el hecho de que les duelan de repente el cuerpo, pues no se pueden agachar para recoger ciertas cosas, o les duela más un golpe, ¿no? Cuando se tenga un accidente, ¿no? Cosas que de repente para nosotros o para un adulto, un joven común y corriente, pues no le tendría que manifestar ningún daño, ¿no? Ninguna consecuencia tan grave, pero que para ellos sí le va a ser muy difícil, en verdad. Cansancio de repente, cuando ya no va a poder trotar de repente como siempre, caminar tanto como quería de repente, ¿no? Por ejemplo, ahí este, en el abuelito que tenemos acá, vemos que está usando pues un aparato para poder caminar y sostenerse mejor, ¿no? Porque en esos tiempos, pues, por diferentes deficiencias, como dijimos, que va a tener la persona de esta edad, los ancianitos, es que no van a poder sostenerse bien todo el tiempo, de repente no pueden tambalear, caerse de repente, o por su visión, tantas cosas. Y por eso usan de repente este tipo de artefactos, ¿no? Para que puedan andar mejor y puedan cuidarse también mejor. Eso creo que lo vemos todos, ¿no? Es lo que más sale a la vista, salta a la vista cuando vivimos de repente con una persona de esta edad. Luego, otra cosa más, la declinación de las funciones sensoriales. Por ejemplo, en otros sentidos, ya no van a ser tan agudos, ¿no? Entre comillas, agudos como antes. Por ejemplo, acá vemos, imagínense un anciano con unos lentes, ¿no? Porque ya obviamente comienzan a perder la vista, ya ven muy borroso, o tienen cataratas de repente, ¿no? Tienen muchas dificultades para poder ver. Eh, y esto, como se va a ir mencionando acá, es algo que los demás, los jóvenes, no suelen entender mucho, no suelen ponerse en los zapatos del anciano, ¿no? Del abuelito, no suelen entender las cosas por las cuales están pasando ellos. Hoy en día, por ejemplo, que les dije en clase, muchos muchachos, niños ya, ¿no? De tan pequeños, por ejemplo, usan lentes, ¿no? Porque tienen algunas dificultades para ver, ¿ya? Imagínense pues que si a su edad tienen algunas dificultades para ver, imagínense un ancianito ya a su edad, ¿no? Después de 10, 20, 30, 60 años, les va a ser mucho, pues mucho más difícil el poder darse cuenta, ver las cosas, leer las cosas de repente, ¿no? Etcétera. Y tenemos que entender, comprender esta situación, ¿no? No porque nosotros de repente vemos un poco bien o más o menos, o vemos bien en todo caso, no por eso pues los demás también tienen que ver de esa manera, ¿no? También tienen que ver bien, tienen que leer bien, etcétera. Tenemos que darnos cuenta cuál es la situación de cada uno, ¿no? Si depende o no depende de nosotros. O sea, no es que el anciano, el abuelito, quiera no ver bien, ¿no? Para de repente causar algunos efectos en los demás. No, nada que ver. Y eso que me parece, según lo que yo experimento, veo en las personas, en los jóvenes, pareciera que muchos creen que ellos quieren ser así, como si ellos quisieran estar con una muy mala vista, ¿no? O por ejemplo el oído, ¿no? La audición. Muchos ancianitos pues ya algo muy característico de ellos es que no pueden escuchar bien.
y ese no escuchar bien pues también lo dificulta mucho. Ese es un gran factor en verdad. Imagínense el no escuchar o el vivir en un mundo en el cual no escuchan casi nada. Hay muchos ancianitos que, bueno, con poco dinero, pues no, o alguna solvencia económica, pues no todos pueden, se pueden comprar esos aparatitos para que puedan escuchar mejor. Y aún así tienen dificultades todavía, aún así. A pesar de la tecnología, también siguen manifestando esos grandes problemas. Y esto también le debe darse bastante relevancia a este aspecto, ¿no? Porque la vista, así como la vista y también el oído, pues son de los sentidos más importantes que tiene el hombre, ¿no? Con los cuales se guían más y pueden percibir mejor la realidad. La vista, pues, ¿no? Por los colores, desde formas, etcétera, que uno puede diferenciar, que nos ayudan también a, por ejemplo, cruzar una pista, ¿no? Con el semáforo, por ejemplo. Eh, y el oído, pues escuchar a la gente, escuchar sus pensamientos, lo que nos dicen. Imagínense que ya dejan de escuchar a la gente, que ya no los escuchan bien, ya no escuchan lo que les quieren decir, si le están diciendo algo bueno, algo malo, o si se están burlando. Y lamentablemente este tipo de cosas pues se manifiesta en detalles tan, al parecer, insignificantes, pero que tienen una gran relevancia. Ahora, por ejemplo, hace un día, me parece, ¿no? Hace unos días salió esta noticia del racismo que hay, por ejemplo, en las redes sociales, ¿no? Y aparte de racismo, yo agregaría ahí, porque se agregó un cómico de un canal de televisión, yo agregaría ahí pues también la burla que se hace ante los ancianos, ante gente pues que no es que decida ser así, no es que se le da la gana de no ver bien o no escuchar bien o ser un anciano y presentar estas características que estamos nombrando, ¿no? O sea, ellos no quieren eso, va en contra de su voluntad. Así como de repente imitar a una persona que viene de la sierra, pues, ¿no? O sea, no es que la persona quiera ser así, es parte de su tradición, ellos son así. Y que una persona se esté burlando de ese tipo de cosas, pues, obviamente no hace sentir bien a las personas que están siendo protagonistas de esas burlas, ya sea burlarse de un anciano, o ya sea burlarse, pues, de una persona que viene de la sierra, pues, ¿no? O de la selva, tal vez, también. Me dejo entender, o sea, estos aspectos que no dependen de ellos y no son malos. O sea, el, el- el comportarse como una paisana que viene de la sierra o un abuelito que está muy viejito, o sea, no son cosas malas realmente, son cosas naturales, son cosas normales realmente, pero que para mucha gente pues es digno de burla. Y es más, consideran que no está mal burlarse, ¿no? Que es bueno reírse, divertirse. Son los típicos pretextos tontos, muy tontos en verdad, que la gente suele usar. Muchas veces ven ustedes en ese programa que me refiero, que en Canal 2 me parece que da, ¿cierto? Eh, Muchas veces se burlan, casi siempre, aunque ahorita no buscando bien, creo que se burlan de la mayoría de personas que en realidad no deberían burlarse. Como repito, ancianos, personas de la sierra o la selva, cosas por el estilo. ¿M? O personas que sencillamente les gusta hablar bien, o de repente algunos que son intelectuales, se burlan de todo lo que es bueno, en su gran mayoría, en gran parte, en realidad. Y de las cosas que deberían burlarse de verdad, que merecen burla, que merecen ser despreciadas, porque hay cosas que merecen ser despreciadas, ¿ya? No, nada de que no, todos somos iguales y que hasta un delincuente pues hay que entenderlo muy, muy bien, ¿no? Y hasta en muchos casos hay que elogiarlo porque se atreve a decir que es un delincuente. Son de verdad cosas absurdas en muchos casos. Pero de eso no se burlan tanto, ¿no? De eso no les parece tan gracioso. No veo tantas burlas de ello, ¿no? Y un cierto hasta menosprecio, burla ante eso. No veo tanto esas cosas. Pero bromas, por ejemplo, de ancianos hay muchísimas. La gente se burla sobre cómo actúan, cómo son, cómo caminan, etcétera. Sobre todas sus características que ellos presentan. Se burlan de todo eso. Y eso alimenta, pues, obviamente, el sentirse mal de una persona de esta edad. Ustedes también van a pasar por esto, van a llegar a esa edad. Imagínense que la gente se burla a sus espaldas de eso, que los imite, ¿no? Por caminar así, o por no escuchar, o por no ver bien, o por la forma del rostro que tienen, como por ejemplo acá en la figurita, ¿no? Que se burla de todo eso. A mí me parece pues totalmente indignante, en verdad, pero hay personas que creen que es parte de la vida, no es una pasarla bien, ¿no? Ese juicio que tiene la gente de que todo lo que nos gusta hacer nadie nos debería prohibir. Si a ti te gusta entonces burlarte de la gente, que nadie me prohíba burlarme de la gente porque yo me siento bien. Esa mentalidad tonta, en verdad, de las personas de estos tiempos, ¿no? Que no tienen ningún fundamento para poder juzgar y hacer las cosas. Simplemente lo hacen porque les gusta, así sencillo. Ese es el gran argumento que se utiliza en estos tiempos. Bueno, a ver, sigamos. Disminución de la homeostasis corporal. Ya hablamos de temperatura,
la presión, el pulso, el sueño, la vigilia, ¿no? El dormir, etcétera. Estas cosas van variando ya. Vienen, por ejemplo, un ancianito, aunque sea verano o invierno, sobre todo en verano, ¿no? Nos causa mucha admiración que estén muy tapaditos, muy abrigaditos, a pesar que haya mucho calor. Y es porque ellos ya tienen su homeostasis, ¿no? El equilibrio corporal que deben mantener es distinto en ellos ya. Y se asemeja mucho al de un infante, al de un bebito de repente, ¿no? Ustedes ven un bebito, siempre está cubierto, no abrigadito, porque no debe variar mucho la temperatura en ellos, porque se pueden enfermar por esos motivos. Algo muy semejante comienza a pasar con ellos. Su temperatura va variando mucho ya. Cualquier cambio de temperatura brusco, pues para ellos podría ser fatal. La presión, claro, también, ¿no? Ya no es la misma que antes, se altera mucho, se cansan rápido, de repente el pulso igual, el sueño, duermen más, se cansan más, pues, justamente porque su cuerpo también ya no resiste mucho, ya no es el mismo de antes, ¿no? Y eso hace pues que sean más frágiles y que también se puedan lastimar, por ejemplo, rápidamente. Ahí está la descalcificación de los huesos. Eso hace pues que los ancianitos se encorven más, les salga jorobita de repente, pues, ¿no? Y que se achiquen un poquito más, ¿no? Ya percibimos que son un poco más chiquitos, justamente porque sus huesitos pues comienzan a deteriorarse. Y por eso también se suelen lastimar rápidamente. Un pequeño golpe de repente los puede lastimar mucho. Y hay que tener cuidado pues con los ancianitos en casa también. ¿Sí? Hay que comprender por lo que están pasando. No es algo que ellos quieran pasar o que ellos han decidido, sí, quiero tener todo esto que está acá, quiero tenerlo, ¿no? Quiero el paquete completo. No, no es así. Aunque parezca broma, pues, pero esas cosas se van a presentar tarde o temprano en todos nosotros. En algunos con más problemas todavía y en otros casos con menos, pero de igual manera vamos a presentar estos caracteres, nuestras características en esta etapa. Así que debemos ir entendiendo a la gente, nuestra familia de repente, que ya está pasando por eso. Hay que entender muy bien eso, hay que ponerse un zapato, hay que ser empáticos, muchachos. Bien, otros, los cambios graduales de la piel, claro que sí, también muy evidente, ¿no? Las arrugas, en pocas palabras, las arrugas en la piel que tienen los ancianos. Ustedes ven que su piel pues, se comienza a arrugar más, se ve un poco más seco, más áspero, ¿no? De repente, si ustedes, como dije en clase, se agarran la palma de su mano, ¿no? Su piel, la estiran, bueno, su piel vuelve a su normalidad rápidamente, ¿no? En menos de un segundo. Pero la piel de un anciano es distinta, ¿no? Si ustedes estiran su piel, por ejemplo, se va a estirar mucho y cuando lo sueltan, su piel lentamente va a volver a su lugar, ¿no? Así suele ser la piel de los ancianitos. Y eso también obviamente provoca pues grandes problemas en los ancianos. Ya no tienen tanta grasa corporal que les hace un bien al fin y al cabo a ellos, ¿no? Sino que su piel suele ser más pellejito, ya no hay tantos músculos, ¿no? Los músculos han deteriorado también, la grasa y los músculos, y por eso también que suelen tener mucho frío, y eso también provoca los cambios de temperatura en su cuerpo, y tienen que estar más abrigaditos. Problemas de salud por afecciones crónicas, claro, por ejemplo, y aquí lo podemos vincular con el aspecto cognitivo también, ¿no? Lo crónico, lo cognitivo, que tiene que ver pues con, por ejemplo, la memoria, el recordar, o enfermedades típicas de esta edad, que no sean todos los casos, sí, pero que sí se presenta comúnmente en los ancianos, que es como por ejemplo el Alzheimer. El Alzheimer, como ustedes saben, se presenta pues en personas ya de avanzada edad, ¿no? Una persona que tenga pues 40 años, 30 o menos, suele ser muy raro, rarísimo pues que se le presente esta enfermedad, ¿no? Pero sí suele ser algo muy propio justamente de este deterioro, ¿no? Del deterioro del cuerpo, la piel, las neuronas. Eso provoca este Alzheimer en la cual la persona va olvidando poco a poco más cosas, va olvidando su pasado, hasta puede olvidar quiénes son ellos mismos. Y eso obviamente puede dificultar bastante, muchísimo, el que nosotros podamos vivir con ellos, porque en esos casos requiere de más atención. Claro, si es que la familia pone mucho de su parte, ¿no? Los hijos de repente podrían eh, eh, hacerse cargo de estas personas, ¿no? Y darles una muy buena calidad de vida. Pero en estos tiempos no suele ser así, pues casi toda la familia está trabajando, sale, ¿no? Y no se le podría cuidar adecuadamente a los ancianos a esa edad, teniendo estas enfermedades, por ejemplo, como el Alzheimer, ¿no? O el Parkinson de repente, ¿no? Cosas así que son involuntarias y pueden provocar muchos problemas para el mismo anciano y para los que lo rodean también, si es que son menos tolerantes todavía. A pesar que estamos en un mundo, en un tiempo en el cual todos dicen ser tolerantes, ¿no? Pero vean, dense cuenta,
por la televisión, noticiero, vemos infinidad de casos, pues, y entre muchos de ellos en los cuales los ancianos son discriminados, marginados, tratados muy, muy mal, en verdad. La memoria, bueno, mejora la inteligencia cristalizada. ¿A qué nos referimos con inteligencia cristalizada? Es aquella inteligencia que hemos aprendido en toda nuestra vida, ¿no? Que la hemos aprendido, ya sea pues por la universidad, la escuela, pues, ¿no? O cosas que hayamos ido aprendiendo por nuestra propia cuenta, solos, ¿no? Pero todos aquellos aprendizajes que hemos memorizado a largo plazo, ¿no? Se va intensificando más. Por eso ustedes ven pues que los abuelitos, los ancianitos, pues, ¿no? Les hablan mucho a sus nietos, a los niños, les cuentan muchas historias de su vida, de su juventud, cuando estaba de repente en la Segunda Guerra Mundial, o cuando hubo la estancación financiera en el año 84 de repente, ¿no? 85, en el gobierno de Alan García, cómo fueron las cosas, en la época de terrorismo, cómo se vivió mucho acá en Lima, o en las provincias, o acá, o allá, ¿me entienden? O sea, tienen sus recuerdos mucho más vivos en estos casos, ¿no? Pero la inteligencia fluida es la que va declinando, ¿no? Va deteriorándose también esta inteligencia fluida. ¿Cuál es la inteligencia fluida? Pues aquella inteligencia que nos permite resolver problemas inmediatos, que son muy prácticos e inmediatos. Y eso va de la mano, estas dos cositas van de la mano con la memoria que ellos van a tener, ¿no? La disminución de la memoria inmediata. Eso va de la mano con la inteligencia fluida. Porque no van a recordar fácilmente ahora las cosas que han hecho recientemente. Por ejemplo, dónde dejaron las llaves, ¿no? Qué desayunaron en la mañana, qué le dijeron a su nieto, o qué les dijo su nieto a ellos de repente, ¿no? Tal vez le dijeron que hagan esto a tal hora, ¿no? Por ejemplo, abuelito, tienes que hacer esto a tal hora, ya me pones esto, o te encargo esto, y se olvidan, ¿no? Y se olvidan no porque quieran olvidarse o porque quieran ser irresponsables, se olvidan porque sencillamente ya no pueden recordar las cosas tan fácilmente. Pero su memoria remota o memoria a largo plazo, que va de la mano con la cristalizada, eso sí mejora mucho, se vuelve más fuerte todavía con el tiempo. Y como dijimos, por ese motivo es que suelen recordar más, ¿no? Aquellos detalles que han quedado pues impregnados en su memoria, en su ser, ¿no? Que son parte de ellos, y por eso lo recuerdan más todavía, ¿no? Porque con el tiempo le dan más importancia a ese tipo de recuerdos. No es como el joven de hoy, ¿no? El joven de hoy pues vive el día a día, ¿no? Y quiere olvidar todo cada día, cada experiencia, todo lo quiere olvidar, ¿no? Quiere vivir originalmente, partir de cero, ¿no? Cada día. Bueno, esos son los jóvenes de ahora. Pero en cambio los ancianitos pues sí comienzan a darle mucho más valor a las cosas que han experimentado, y por eso las recuerdan más también, ¿no? Porque están con ellos todo el tiempo, ¿no? Le dan un gran significado a las cosas que han atravesado, experimentado. Y esas son las que cuentan, ¿no? Esas experiencias son las que cuentan ellos mucho. Bueno, en el plano socioafectivo, veamos acá, se proyecta sentimentalmente al pasado, visión retrospectiva. Es decir, él quisiera volver a una época pasada y vivir en esos tiempos. Y por eso muchos de los ancianos, no todos, claro, ¿no? Pero muchos de los ancianos generalmente lo que desean es siempre quedarse en esos tiempos, cuando tenían, no sé, 20, 30 o 40 años tal vez, ¿no? Y vivir nuevamente en esos tiempos, con esa música, con la moda que usaban en esos tiempos, la forma de hablar en esos tiempos, que dicho sea de paso, pues es muy, muy distinto a lo que hoy en día, pues, utilizaría en su lenguaje un joven, ¿no? Las palabras que usan hoy, por ejemplo, y no es solamente que usan más jergas o palabras distintas, no es solamente eso, ustedes deben entender ahí, sino que las usan incorrectamente, usan tremendos errores ortográficos, léxicos, errores en todos los sentidos, en verdad. Y eso lo ven mucho más ustedes de repente en las redes sociales, ¿no? O los mismos muchachos cuando ustedes conversan con ellos. De verdad, en muchos casos, chicos, es pésimo la forma en que se comunican. Ya se comunica de una forma pésima, usando groserías la mayor parte del tiempo. Ustedes de repente jugarán, yo lo digo por experiencia, porque me agradan unos juegos en línea, ¿no? Y también me interesa pues cómo conviven los jóvenes en esos ambientes. Y déjenme decirles pues que la gran mayoría utiliza, por no decir todos, utiliza groserías todo el tiempo. Todo el tiempo. Es muy extraño, es muy poco aquellos chicos pues que en esas redes sociales me refiero, ¿no? En los juegos de en línea, por ejemplo, que se refieran de manera correcta, ¿no? Es muy poco probable. La gran mayoría pues hace uso, como ustedes sabrán seguramente, de un lenguaje soez, pues insultos, racismos,
Eso está lleno, lleno de las redes sociales, racismos. Son racistas pues al 100%, ¿no? Utilizan pues cada momento, cada vez que pueden, insultos, maneras de ofender a los demás. Es increíble en verdad, ¿no? Y, y sé que muchos chicos que supuestamente parecen ser muy tranquilos, ¿no? Y cuando están ahí en esos ambientes que supuestamente no los reconoce, pues comienzan a soltar y a hablar tantas cosas, ¿no? De cosas pues no solamente irrelevantes, ¿no? Sino que groseras, violentas. ¿M? Ya me refiero pues a agresividad en el aspecto sexual, ¿no? ¿Ya me entienden? En ese aspecto se comunican y son muy vulgares en ese aspecto. O sea, eso es muy distinto a lo que se vivía, pues, hablemos de los 90s, 80s, hacia atrás, ¿no? Muy distinto, en verdad. Em, bueno, por esas razones seguramente pues es que la mayoría de ancianos no quieren vivir ya en estos tiempos, ¿no? O al menos quieren proyectarse y desplazarse hacia un pasado y hacer como que viven en ese tiempo. Bien, la sensación de aislamiento y soledad provocada por la disminución de audición, como ya sabemos ahí, ¿no? Ya no escuchan bien, es como estar solo, ¿no? Como que nadie nos hable y que uno hable y tampoco sentir tan bien su voz misma, ¿no? Nuestra propia voz, sentirla. Por la pérdida del cónyuge, claro, imagínense pues 60, 70, 80 años, lo más probable es que um, algunos de esta pareja, ya sea el esposo o la esposa, haya fallecido, pues no por motivos naturales seguramente, ¿no? O por algún accidente, pero se queda solo o sola, ¿no? Eso incrementa, pues aparte que no escucha bien, la disminución de sus capacidades sensoriales para percibir las cosas como son, que se quede solo sin su pareja, y la independencia o abandono del hogar por los hijos ya son grandes, tienen su propia familia, en muchos casos no siempre van a vivir en la casa, sino que se van de casa a su propio, compran su hogar, pues no sé, un departamento o compran un terreno y arman su propio hogar. Y los padres se quedan solos. O sea, peor, ¿no? Todo eso incrementa pues el hecho de quedarse solos, sin nadie, sentirse abandonado. O también a pesar de que los hijos pueden, o hijos o nietos pueden vivir de repente en la misma casa, ¿no? Tienen 2, 3, 4, 5 pisos y ahí en cada piso vive una familia. Y eso también pues no aligera o hace mejor de repente el trato con los ancianos, porque muchas veces hasta eso podría, en muchos casos, incrementar, eh, ¿cómo decirlo? Este, el dolor de los ancianos. Porque dense cuenta que cada piso, imagínense que vive una familia, ¿no? El hijo, en el otro piso la hija, tiene su propia familia, sus propios hijos, y están ahí, todos metidos ahí. Y el abuelito y la abuelita están solos, en casa, sin poder hacer nada. Dense cuenta que también en esta etapa, eh, eh, como dice ahí, la jubilación y el problema del uso del tiempo, se jubilan, ya no pueden trabajar, o sea, ni siquiera tienen ese trabajo como para distraerse y para sentirse útiles. Recuerden que a partir del siglo XX, XXI sobre todo, una gran importancia se le ha dado en el mundo a la utilidad de las cosas, incluyendo el mismo hombre. El hombre debe ser útil, debe rendir alguna productividad, ser un agente de beneficio para los demás. Ser útiles como una cosa, como un artefacto, ser útiles. Y un anciano, pues ya a esa edad que no puede hacer muchas cosas, y que encima de repente la familia misma lo ve como una carga, como una persona que está ahí y tienen que gastar en ellos, y esa persona, el anciano, no genera ninguna contribución al hogar de repente porque ya no trabaja, pues no, y su jubilación o lo que le dan, si es que le dan alguna pensión, pues es casi insignificante, pues no. Eh, los mismos hijos o la familia, o la esposa de repente, o el esposo, ¿no? Etcétera, los ven como una carga, y en muchos casos suelen ser más crueles todavía, los hacen ver como una carga, ¿no? Como si no sirvieran para nada. Y lamentablemente, hay que decirlo así de manera un poco cruel, pero es así. Los hace sentir de esa manera. Y eso provoca pues un gran sufrimiento en los ancianos, que no siempre de repente lo manifiestan, pero es peor si es que se lo guardan, ¿no? Estar ahí cuando están solos, ponerse a llorar, a ponerse tristes y no saber qué hacer, ¿no? Porque los tratan así de esa manera. Y por eso ustedes ven que los ancianos muchas veces también intentan ayudar, hacer algo, de repente con toda la buena intención, pero algunas veces fallarán, ¿no? O de repente estropean algo por su querer, por el querer ayudar. Pero hay que entender que ellos que lo que quieren hacer es sentirse útiles, para que no los estén viendo de esa manera, con esos ojos, en muchos casos de desprecio. Y es lamentable, ¿no? Aunque ustedes digan, no, no es así, pero entiendan que hay muchas familias que sí son así.
muchas, o sea, no son pocas en realidad. Bueno, eso genera lo que se llama el nido vacío, ¿no? El nido vacío, sentirse solo, por todos estos aspectos que hemos mencionado, ¿no? Y que se sienten muy solos por eso, es el síndrome del nido vacío. Aceptación de la vida que ha llevado, ¿ya? Sin remordimientos, con o sin su realización personal. De lo contrario puede caer en la desesperación, claro. Dense cuenta, ya a una cierta edad, como 70, 80, tal vez, ¿no? Años, que ya están cerca de la muerte también, ¿no? Cerca del final de la vida. Imagínense que ellos se pongan a pensar que todo lo que hicieron en su vida lo hicieron mal y que todo fue un error. ¿M? Ya no pueden volver a empezar, ya no pueden remediar todas las cosas que han hecho. ¿M? Eso lo llevaría justamente, como dice acá, a la desesperación, el no aceptar las cosas que ha hecho en su vida. El problema es que no siempre hemos hecho todo bien en nuestra vida, ¿no? Y si es que somos conscientes, de repente vamos a ver que eh, ha habido muchas cosas que hemos hecho mal, hemos sido injustos, hemos sido malos de repente en muchos aspectos. Y eso nos puede condenar en esta etapa también. Y tal vez por esos motivos es que muchos de los ancianos pues recurran también a la religión, a la fe, vayan a las iglesias a rezar, ¿no? Hagan un cierto tipo de penitencia por ese remordimiento y culpa que sienten que han hecho no una vez o dos veces en su vida, sino toda su vida. ¿No? Por eso es que es bueno también pensar muy bien las cosas que vamos a hacer, las decisiones que tomamos, a quién amamos, a quién queremos, con quién somos justos o injustos. Eso es importante porque luego, llegado este tiempo, pues uno va a evaluar, va a mirar hacia atrás, porque ya no nos queda mucho hacia adelante, ya está llegando el final de nuestra vida. Vamos a mirar hacia atrás sobre todo lo que hemos hecho en nuestra vida. Y ahí vamos a nosotros mismos ser los que van a ejecutar esa penitencia, pues no se van a poner a nosotros mismos ese castigo por las cosas que hemos decidido y hecho en la vida. Por eso desde ahora, desde que son jóvenes, que van a dedicarse ahora a un oficio, van a ser adultos, a tener una familia, pues darse cuenta bien de todo lo que están haciendo. Porque después, al llegar a esta etapa, van a estar tristes, llorando de repente por todas las cosas que han hecho, las cosas malas, y arrepintiéndose en esta etapa recién. ¿Mm? Dense cuenta, piénsenlo, dense cuenta de lo que va a pasar acá, porque vamos a llegar en ese momento seguramente, en esta etapa, y no queremos estar con esos remordimientos. ¿Mm? Hay que pensar un poquito más en las cosas que estamos haciendo, qué tan justos o injustos somos. Disminución de la frecuencia de la actividad sexual, bueno, claramente, pues no, ya habíamos hablado en la adultez, temprana, en la adultez madura, ¿no? Que hay ciertas deficiencias que se van provocando, ¿no? Como por ejemplo una de ellas era el cese de la producción de las hormonas masculinas y femeninas, los estrógenos, por ejemplo, la testosterona, cosas que también van a producir un gran cambio en nuestra actividad sexual, obviamente, ¿no? En el caso del hombre, por ejemplo, pues la disminución eréctil, ¿no? En el caso de la mujer, que no va a poder tener hijos, y eso también provoca una serie de cambios, ¿no? Todo ello. Preocupación por la muerte, claro, como lo mencionamos, ya están cerca del final de la vida, ¿no? Que suele ser en aproximado 80 años, más, menos, ¿no? Dependiendo de la alimentación que se ha llevado, el tipo de vida que hemos tenido, pues, ¿no? Todo eso depende también, qué tanto podamos vivir. Y eso pues hace que ya tengamos casi frente a nosotros a la muerte. Estemos cerca pues a las puertas de la muerte, pues, ¿no? De la llegada del fin. Y eso pues ya nos lleva a tener una gran reflexión, pues, ¿no? Pensar más en este tema, evaluar más la vida, cosa que es muy difícil de repente para un joven, ¿no? En el caso de ustedes, pues, alumnos de colegio, 15, 14 años de repente, ustedes creen que pues recién están iniciando la vida, que le falta décadas, y el problema es que en su cabecita, en la cabeza del jovencito, pues no solamente le falta décadas, le falta décadas, y después comienza a creer, aunque obviamente no es así realmente, ¿no? Pero se crea esa fantasía de que nunca va a morir, de que la muerte está muy lejos, ¿no? Y ese muy lejos en muchos casos se traduce por nunca va a venir la muerte. Y ese muy lejos o nunca va a venir la muerte se traduce al final en que la muerte no existe, ¿no? Y por eso que muchos chicos a veces se creen inmortales, ¿no? se creen indestructibles y quieren hacer tantas cosas, pues, ¿no? Arriesgarse a tantas cosas, ir por lugares, frecuentar amigos de dudosa reputación, delincuentes de repente, ¿no? Y sobre todo si estamos en barrios, pues, no sé, el Gancho, Villa El Salvador o Comas, ¿no? Ese tipo de lugares, los que son denominados como los conos, peor aún.
Creemos que todo eso no tiene ningún problema, ¿no? Que somos muy valientes y vamos por acá, por allá con esa gente y no le damos mucho valor a la vida. Eso es lo que se presenta acá. No se le da mucho valor, casi ningún valor a la vida. Aquellos chicos que están peleando, de repente los pequeños delincuentes porque cuando son jóvenes justamente les gusta imitar mucho a los delincuentes, ¿cierto? A los pirañitas, delincuentes, digan que sí o digan que no, pero dense cuenta, la forma en que actúan, la manera en que se desenvuelven, las palabras que usan, la moda, la apariencia que tienen, pues es casi lo mismo que un delincuente. Y justamente los delincuentes que vemos en la televisión o de las películas. Y los jóvenes quieren ser así. Y no se dan cuenta que eso les va a llevar no solamente en apariencia a ser delincuentes, sino que eso los va a atraer, los va a vincular, los va a relacionar y los va a hacer que se acerquen a ese tipo de vida. Y por eso es que muchos jóvenes caen en ese tipo de vida al final de cuentas. Cosa que al principio no creían ellos. Eso es lo más seguro. Al principio no creían que iban a llegar a eso. Decían que no solamente es una apariencia y bueno, nunca voy a ser así. Pero muchos de ellos llegan a ser así. Por diferentes motivos llegan a ello. Y es porque ya comenzaron el camino pues, a ese tipo de vida. Bueno, ¿no? Y eso, como ya les dije, no preocuparse por la vida, pues no darle valor a la vida realmente, aunque ellos digan que sí, ¿no? Que sí les importa más la vida, que son libres y tanta cosa más, ¿no? Pero realmente, como ya dijimos antes, pues eso es parte de las limitaciones del joven o del adolescente, ¿no? Que no piensa tan claramente las cosas que está haciendo, cosa que en esta etapa pues va a ser mucho más, muy distinto, pues, ¿no? Porque ya evalúa por completo las decisiones que ha tomado, ¿no? Se vuelve más consciente, ¿no? Más razonable de lo que podía haber sido antes, por este motivo más que nada, ¿no? Porque ya ve que llega el final de la vida y se comienza a preguntar pues si le van a rendir cuenta a alguien, ¿cierto? Acá comienza a ponerse más serio el asunto de la muerte. Si es que hay un Dios, otro mundo, si es que va a haber una consecuencia sobre mis actos que yo realicé, escogí en mi vida. Ya no es tan seguro eso de que no, yo no creo en Dios, no creo en nada, para mí la ciencia es esto, para mí la ciencia es todo, que la verificación, pero aún así, esperen a llegar a esa edad a ver si van a seguir pensando lo mismo. Hay que, por ese motivo hay que ponerse a pensar bien cada decisión que tomamos en la vida, si de verdad es la correcta o solamente me gusta, ¿no? Me agrada, sin pensar si es correcto o no. Bueno muchachos, hemos llegado hasta aquí, hasta luego, cuídense mucho, espero que les vaya muy bien.